Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Alquimistas del Sueño, en el que vamos a estar explorando las similitudes y diferencias entre la práctica de Yoga Nidra y otras técnicas meditativas. Aunque prácticas como Vipassana, el Zazen, Mindfulness o incluso la meditación trascendental tienen puntos de encuentro y semejanza con la práctica de Yoga Nidra, existen algunas diferencias que hoy me gustaría compartir contigo. Si llevas un tiempo queriendo empezar a meditar o ya tienes una práctica meditativa regular y quieres conocer más de cerca todo lo que te puede aportar hacer de Yoga Nidra tu práctica meditativa cotidiana, quédate porque este episodio es para ti. Entonces vamos a comenzar definiendo muy brevemente qué entendemos por meditación y qué entendemos por Yoga Nidra. Y empezando por las prácticas meditativas, lo que entendemos en general como meditación o prácticas meditativas son un conjunto de prácticas milenarias que se encuentran en muchas tradiciones espirituales y religiosas de todo el mundo. En su esencia, la meditación es el acto de enfocar la mente y alcanzar un estado de conciencia plena que muchas veces puede incluir un estado amplificado de conciencia. Existen varios tipos de meditación y por nombrar solo algunos, tenemos el mindfulness, la meditación de la atención plena, una práctica en la que simplemente observamos los pensamientos, las sensaciones corporales y las emociones buscando una observación ecuánime, sin juicio. Otro ejemplo de práctica meditativa es la meditación trascendental, donde se utiliza un mantra, una palabra o una frase específica para ayudar a centrar la mente. Otro ejemplo es la práctica meditativa de Vipassana, donde lo que se busca es desarrollar la percepción clara de la realidad, fomentar la comprensión de la impermanencia y liberar la mente del sufrimiento. Y como cuarto ejemplo, el Zazen. En el Zazen buscamos también alcanzar la iluminación o Satori y comprender la verdadera naturaleza de la realidad a través de una práctica meditativa sentada en la cual vamos observando la mente y sus pensamientos, todos los fenómenos que tienen que ver con lo que entiendo como el cuerpo mental. Entonces, el objetivo de toda práctica meditativa es desarrollar la atención plena y el enfoque mental en el momento presente, calmando así la mente, reduciendo el estrés y aumentando también la claridad mental. Las prácticas meditativas fomentan la introspección y el entendimiento profundo de uno mismo, cultivando una actitud de aceptación y equilibrio emocional. Y ahora vamos a ver qué entendemos por Yoga Nidra. Yoga Nidra, también conocida como el sueño yógico o el sueño del yogi, es también una práctica meditativa. Generalmente una práctica meditativa guiada que lo que va a inducir es una profunda relajación física, mental y emocional, llevando a un equilibrio energético y la posibilidad de ahondar en los estratos más profundos del ser. Y aunque se llama sueño yógico, hay ciertas diferencias con el sueño propiamente dicho, lo que entendemos como sueño nocturno. Entonces, como decía anteriormente, la práctica de Yoga Nidra se describe como una práctica meditativa y yo la describo también como una práctica meditativa de atención plena o mindfulness en el proceso de transición entre la vigilia y el sueño. En la práctica de Yoga Nidra buscamos acercarnos cada vez con mayor, podría decir lentitud, pero más bien precisión, conciencia y presencia al umbral que separa y une el estado de vigilia, que solemos llamar estar despiertos, para abrir el ojo de la conciencia a aquello que está al otro lado de los párpados cerrados. Podríamos decir que uno de los objetivos de la práctica de Yoga Nidra es alcanzar un estado entre el sueño y la vigilia donde el cuerpo está completamente relajado y la mente permanece consciente.
La práctica de Yoga Nidra generalmente, aunque no es imprescindible, se realiza en una postura cómoda, tumbada, que conocemos como Savasana, y va siguiendo las pautas de una voz, de la voz de la persona que está facilitando, que te va guiando a través de varios pasos. Estos diferentes pasos incluyen diferentes herramientas, como decía antes, de atención plena en el proceso de adormecimiento. Entonces, ahora que tenemos una comprensión básica elemental de ambas prácticas, vamos a ver un poco las diferencias, las principales diferencias entre las prácticas meditativas y la práctica de Yoga Nidra. Y la primera diferencia que me gustaría comentar, y tal vez la más evidente, es la que comentaba recién hace un instante atrás, es la que tiene que ver con la postura. En las prácticas meditativas como el Zazen, Mindfulness, Vipassana o la meditación trascendental, se adopta una postura sentada en el suelo con piernas cruzadas y la columna erguida. Y en Yoga Nidra, aunque la práctica puede realizarse en una postura sentada, tradicionalmente se practica en Savasana, una postura en la que el cuerpo está tumbado horizontalmente apoyado sobre la espalda. Y entonces, así como en la práctica meditativa sentada suele haber un hincapié en mantener la postura y en traspasar la incomodidad que esta postura pueda provocar, en Yoga Nidra, al menos de la forma como la vivo y la comparto, el hincapié está justamente en la total comodidad del cuerpo físico como punto de partida, entendiendo que es esta comodidad del cuerpo físico la que va a facilitar el acceso a un estado de relajación indispensable para acceder al estado de adormecimiento que queremos observar, contemplar y en el cual queremos meditar. Y como he comentado en episodios anteriores, la comodidad del cuerpo es lo que va a permitir que el sistema nervioso pueda hacer el cambio desde el modo simpático al modo parasimpático, que es el que promueve el estado de relajación necesario para dormirnos, descansar y obtener de estas acciones todos los beneficios de regeneración, reparación y recarga energética. Otra diferencia entre las prácticas meditativas y la práctica de Yoga Nidra es el estado de conciencia que buscamos alcanzar o que podemos llegar a alcanzar. En las prácticas meditativas se busca la conciencia plena, enfocando la atención, ya sea en la respiración, en un mantra o en las sensaciones corporales o en los pensamientos. Y para la mayoría de personas, enlazando con la diferencia anterior, la postura sentada presenta un desafío, una dificultad y muchísimas veces un obstáculo para alcanzar dichos estados, al menos en una fase inicial y hasta que el cuerpo desarrolla soltura en la posición sentada. La comodidad o incomodidad del cuerpo viene dada en muchos casos por una incomodidad de la mente, ¿no? Y una vez que la mente puede relajarse, entonces para el cuerpo resulta más accesible mantener la postura sentada. Sin embargo, para que podamos acceder a ese momento en el cual la mente se relaja, vamos a necesitar también un periodo de adaptación y de crear un hábito con la práctica meditativa y sobre todo de deshacer esa especie de nudos o marañas mentales que dificultan muchísimo también la postura sentada. Y en la práctica de Yoga Nidra, como comentaba anteriormente, la práctica va a inducir un estado de relajación previo al umbral entre el sueño y la vigilia. Y si bien en las prácticas meditativas sentadas se puede acceder al estado de conciencia umbral entre el sueño y la vigilia, va a haber, sin embargo, siempre o la mayoría de las veces una limitación para acceder completamente a este estado que radica justamente en la posición del cuerpo, como comentaba anteriormente. Y por otro lado, si bien en Yoga Nidra utilizamos herramientas de atención plena como observación de la respiración, de las sensaciones corporales o de los pensamientos, todo el camino que va marcando la estructura de Yoga Nidra con estas herramientas nos va llevando a acercarnos a este umbral entre el sueño y la vigilia, umbral que es espacio de liminalidad que se torna espacio de contemplación y meditación. Este estado intermedio entre el sueño y la vigilia nos permite acceder a fenómenos hipnagógicos e hipnopómpicos que se tornan asimismo fenómenos de exploración, contemplación
y meditación. Son estados que acontecen justamente en el momento del adormecimiento, cuando vamos pasando por el umbral entre vigilia y sueño, y también por el umbral a la salida del sueño, que es ese umbral entre el sueño y la vigilia. Otra diferencia que encontramos entre las prácticas meditativas y la práctica de Yoga Nidra es que las prácticas meditativas pueden ser guiadas o no, dependiendo del tipo de meditación y dependiendo también, podríamos decir, del entrenamiento de cada persona, del hábito que tenga con las prácticas meditativas, de la familiaridad que uno tenga con las prácticas meditativas, como para llevársela a casa y practicar por su cuenta sin facilitación externa. Y en Yoga Nidra también, de la misma forma que con otras prácticas meditativas, podemos realizar la práctica sin facilitación. Hay un componente intrínseco a la posibilidad de recibir la facilitación y guía de otra persona que tiene que ver con algo que es propio de la voz humana como herramienta de corregulación para el sistema nervioso. Por eso es importante que sientas una conexión auténtica con la voz que facilita Yoga Nidra, una voz que te relaje, que te transmita calma y que te invite a la interiorización. La tercera diferencia es el enfoque. En las prácticas meditativas nos podemos centrar en la respiración, en un mantra o en simplemente observar los pensamientos, como comentaba al principio. Y en la práctica de Yoga Nidra vamos siguiendo una estructura específica que incluye diferentes elementos o herramientas de atención plena dirigidas a la interiorización y al descenso gradual desde la superficie de la vigilia, podríamos decir, hacia los estratos profundos del descanso y el sueño. Y en cuarto lugar, la diferencia son los beneficios. Hay muchos beneficios en común entre toda práctica meditativa sentada y la práctica de Yoga Nidra. Sin embargo, me gustaría sí remarcar las diferencias que podemos encontrar. Por un lado, las prácticas meditativas sentadas van a mejorar la atención, reduciendo el estrés y promoviendo la claridad mental. Y por otra parte, la práctica de Yoga Nidra alivia el estrés profundo, crónico, mejorando la calidad del sueño y proporcionando un estado de calma y contento interior que permite cultivar una actitud ante la vida ecuánime, expandiendo la confianza tanto en uno mismo como en la propia vida. Y a modo de resumen, para ir cerrando este episodio, me gustaría añadir que tanto la práctica de Yoga Nidra como toda práctica meditativa sentada son prácticas poderosas con sus propias características y beneficios únicos. La elección entre ellas va a depender de tus necesidades personales y preferencias. Si lo que estás buscando es mejorar tu enfoque y atención diaria, la meditación sentada podría ser la más adecuada en este momento. Ahora, si lo que necesitas es una herramienta, una práctica que te aporte una relajación verdaderamente profunda para liberar tensiones acumuladas, no solo tensiones del cuerpo físico, sino también tensiones emocionales y mentales. Si lo que necesitas es mejorar tu descanso, darle al cuerpo el descanso que le estás debiendo desde hace mucho tiempo e incorporar a tu vida una práctica que te aporte una recarga energética, además de permitirte adentrarte en ti mismo, adentrarte en ti misma, realizar un proceso muy poderoso de autoindagación, de interiorización, Yoga Nidra puede ser la mejor opción en este momento. De todas maneras, si todavía no te has iniciado en ninguna práctica meditativa, tal vez lo mejor en este momento sea que puedas probar entre diferentes prácticas meditativas, entre ellas también incluyendo la práctica de Yoga Nidra, y ver cuál resuena más contigo en este momento. La clave para toda práctica meditativa por igual es la práctica regular, la paciencia y la constancia para empezar a ver los resultados y para anclar los resultados en tu vida. Aprovecho para recordarte que cada mes puedes unirte a mi sesión mensual gratuita de Yoga Nidra que realizo en directo a través de Zoom y a la que puedes acceder también en diferido. Gracias por acompañarme en un episodio más de Alquimistas del Sueño y nos vemos, nos escuchamos en el próximo.
Y si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo también con aquellas personas que sepas que van a aprovecharlo. Sígueme en Instagram para más inspiración sobre bienestar, descanso y la práctica de Yoga Nidra en duerme.descansa.goza. Hasta la próxima.